Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre investigación correlacional. Entonces, ¿qué es la investigación correlacional? La investigación correlacional es un diseño de investigación que mide una relación entre dos variables sin que el investigador logre controlar ninguna de ellas. Ahora, tipos de correlación que existen entre estas variables. Bueno, entre estas variables puede haber un tipo de correlación positiva, una correlación negativa y una correlación cero. Vamos a hablar de la correlación positiva. En la correlación positiva, ambas variables van a cambiar en la misma dirección. Ejemplo, si queremos evaluar la edad con la altura, podemos decir que a mayor edad, mayor altura o estatura. En el caso de la correlación negativa, vamos a colocar un ejemplo del café, que si tomas mucho café vas a disminuir el cansancio, que mayor café, menos cansancio, que hay una correlación negativa, ambas variables cambian en direcciones opuestas. En el caso de la correlación cero, vamos a tener en cuenta acá el café, por ejemplo, que si tomas café, pues vas a aumentar la estatura. Son dos variables que no tienen ningún tipo de relación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo usar un diseño de investigación correlacional? Hay que tener en cuenta que la investigación correlacional es un tipo de investigación descriptiva, ¿de acuerdo? Y por otra parte, cuando deseamos averiguar si existe la relación entre dos variables, pero haciendo hincapié que no vamos a encontrar ninguna relación causal entre ellas, ¿de acuerdo? Solamente la relación directa, más no causal. Ahora, vamos a hablar de los ejemplos. Si deseamos saber si las personas que tienen ingresos más altos tienen probabilidad de ser vegetarianas, entonces, en este ejemplo hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, no creo básicamente que tener ingresos elevados cause a la gente ser vegetariano, pero sí podemos encontrar una relación que logre conducir a una mejor comprensión de estos factores que llegan a influir o a limitar las elecciones dietéticas de este tipo de personas, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a querer saber si existe una correlación entre el número de hijos que tienen las personas y el partido político por el que votan. Entonces, no creo que tener más hijos haga que las personas pues voten de una manera diferente. Sin embargo, es probable que muchas de estas personas estén influenciadas por otras variables como es, por ejemplo, la edad, la religión, la ideología, el estado socioeconómico y cualquier otro tipo de variable. Pero bueno, una fuerte correlación entre este tipo de variables podría ser útil para hacer predicciones sobre los patrones de votación en estas personas. Ahora, en el otro ejemplo que tenemos, vamos a probar si el tabaquismo pasivo causa asma en los niños. Ahora, para poder hacer esto, no quiere decir que vamos a hacer un experimento para probar esta hipótesis, porque obviamente sería poco ético exponer deliberadamente a los niños al tabaco para poder probar nuestra teoría. Pero sí vamos a hacer un estudio, ¿de acuerdo? Este estudio va a ser para averiguar si los niños que tienen padres fumadores, pues básicamente van a aumentar las probabilidades de tener asma con aquellos niños que no tienen padres fumadores. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, si deseamos probar la teoría de las emisiones de gases del efecto invernadero causa el calentamiento global, pues tenemos que tener en cuenta que no podemos realizar un experimento que logre controlar esas emisiones globales a lo largo del tiempo, pero a través de la observación y el análisis de trabajos que se han realizado y de datos a gran escala, podemos mostrar una fuerte correlación que respalde dicha teoría, ¿va? Ahora, vamos a hablar de cómo hacer una investigación correlacional. Entonces, para hacer una investigación correlacional hay muchísimos métodos que se pueden usar. Pero bueno, para probar la hipótesis de lo que se va a realizar, se van a analizar estos datos cuantitativamente. Y las correlaciones que se encuentren van a ser débiles o pueden ser fuertes. Ahora, técnicas y métodos para la investigación correlacional. Estos métodos pueden ser los más comunes, como por ejemplo el caso de encuestas, observaciones, datos secundarios, investigación académica, etc. Pero hay que tener en cuenta que para elegir y planificar cuidadosamente estos métodos hay que tener en cuenta la flexibilidad, hay que tener en cuenta la planificación para tener en cuenta la validez de estos datos. Entonces, ¿qué son las encuestas? Pues con las encuestas es una forma sencilla de investigar esta relación, básicamente porque se puede hacer un cuestionario y en este cuestionario puede ser en línea, por email, por teléfono o en persona, para hacer preguntas a estas personas y relacionar
básicamente con las variables que nos van a interesar, y luego vamos a analizar estadísticamente estas respuestas. Ahora, hay que tener en cuenta que esto puede ser rápido, puede ser flexible, pero algunas veces las respuestas no van a ser honestas. Ahora, por ejemplo, para averiguar si existe una relación entre ser vegetariano y los ingresos, pues vamos a enviar un cuestionario sobre dieta a una muestra de personas en diferentes niveles de ingresos, ya sean estratos económicos o que ganen más o que ganen menos, para probar eso. Entonces, básicamente vamos a analizar estadísticamente estas respuestas y así vamos a lograr determinar si los vegetarianos tienen ingresos más altos o no. Acá tenemos otro ejemplo que es la observación naturalista. Este método a menudo va a implicar una investigación de campo donde se van a recopilar datos sobre un comportamiento o fenómeno en el entorno natural, pero obviamente sin intervenir. Este método va a tener la caracterización de, por ejemplo, registrar, contar, descubrir, clasificar acciones y eventos, ¿ya? Entonces, pero para encontrar una correlación se enfoca en datos que pueden analizarse cuantitativamente, por ejemplo, frecuencias, duraciones, etc. Ahora, la observación naturalista puede incluir eventos tanto cuantitativos como cualitativos. Ahora, algo negativo de esta observación naturalista es que elimina la influencia del investigador y la imprecisión de los encuestados, en el caso de los que se dan encuestas, puede afectar las variables y esto puede ser algo lento e impredecible. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de un ejemplo acá. Para averiguar si existe la correlación entre el género y la participación en la clase, observemos a los seminarios universitarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a observar la frecuencia y la duración de las contribuciones de los estudiantes y las vamos a clasificar en función del género. Entonces analizamos los datos para determinar si los hombres y las mujeres tienen mayor probabilidad de hablar en clase. ¿Ya? Ahora tenemos la investigación documental y fuentes secundarias. Bueno, en lugar de recuperar o coger datos originales, pues vamos a tener en cuenta que también podemos utilizar datos que ya se han recopilado para un propósito diferente, como lo son el caso de estudios y registros. Entonces, acá en este tipo de investigación documental se permite el acceso a grandes cantidades de datos para observar cambios en el tiempo y el espacio. Ahora, los datos pueden ser poco confiables e incompletos. El ejemplo que tenemos para mostrar es, por ejemplo, para averiguar si las horas de trabajo están relacionadas con la salud mental. Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar estadísticas nacionales, estadísticas oficiales, registros de salud, estudios científicos de muchos países que muestren diferentes datos sobre las horas de trabajo promedio y las tasas de enfermedades mentales. Acá nosotros analizamos estadísticamente los datos para ver si los países que trabajan menos horas tienen un resultado mejor de salud mental. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta la correlación y la causalidad. Ahora, es importante recordar pues que la correlación no implica causalidad. El hecho de que se encuentre una correlación entre dos cosas no significa que una de ellas pues logre causar otra. Ejemplo, vean. Se encuentra una fuerte correlación negativa entre las horas de trabajo y la salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas variables que van a influir en esta relación. Puede ser el ingreso promedio, el acceso a la atención a la salud mental o quizás las normas culturales. Como también en países con un promedio de horas de trabajo más bajo, las personas pueden reportar una salud mental más elevada, o sea, mejor salud mental. Sin embargo, esto no es prueba de que las horas de trabajo más bajas causen mejora en la salud mental. Ahora, aunque la investigación correlacional no puede probar la causalidad, con una gran cantidad pues, de datos cuidadosamente recopilados y analizados, vamos a respaldar una hipótesis causal. Y con los ejemplos anteriores, podemos tener en cuenta, por ejemplo, que los efectos sobre la salud, el tabaquismo pasivo, el efecto invernadero, han sido respaldados ya por tanta evidencia correlativa sólida que algunos científicos aceptan que es una correlación causal. Y bueno, esto ha sido todo hasta ahora sobre investigación correlacional. Encontramos nuestras referencias. Listo. Gracias.